Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Con nosotros está Macarena Segovia. Maca, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Y ustedes? ¿Estás resfriada? Un poco. Ah, sí, se nota media tomadita de la nariz, como diría mi abuelita. Sí, Héctor, ¿cómo estás tú? Bien, Fernando, ¿qué tal? Bien, pues, estamos bien, entonces ya partamos. ¿Ah? A ver, no sé si es que me pueden explicar, una vez más tenemos un fallo en torno a situaciones que se han colocado en tabla para que se discuta y para que la justicia falle respecto de la utilización de los fondos de la AFP, y que entiendo vuelven en un caso en una corte a materializar la posibilidad de que se puedan usar esos fondos. Lo hemos conversado, pero hasta la saciedad en este programa, y esto se judicializa cada vez más. ¿Qué tanto eso tiene de diferencia con las otras instancias donde se había apoyado en algunos casos y finalmente terminó no quedando en nada eso más tarde, Maca? Hay que esperar aquí a la Corte Suprema ahora. Sí. Ya advirtieron en este caso que iban a ir a asistir a la Corte Suprema y apelar un poco a principalmente que retirar estos fondos de una u otra forma puede afectar brutalmente en los ingresos que pueda recibir la gente en el futuro. Al menos ese es el argumento que tiene las AFP para poder defenderse ante esta resolución. Ahora es importante igual contextualizar que esta solicitud se da en un marco específico también de, por ejemplo, No Más AFP, que levantó distintos requerimientos judiciales para hacer este retiro de fondos, apoyando a distintos casos, gente con enfermedades terminales, etcétera, que pudieran justificar el retiro de fondos, porque aquellas personas básicamente no van a poder cobrar su pensión a futuro. Ahora, claramente esto marca un precedente y hay que tenerlo en vista en medio de una discusión en donde en algún momento también las AFP se abrieron a que las personas que están enfermas puedan retirar sus fondos, pero solamente en ese caso justificado, y eso lo han dicho hasta el cansancio, que existe esa posibilidad de poder conversarlo. Y también se da en un contexto en donde se están discutiendo distintos proyectos de resolución en el Congreso que buscan solicitarle al Ejecutivo que pueda ingresar o darle viabilidad a los proyectos que actualmente buscan que se pueda retirar una parte de los fondos de pensiones en el contexto de la pandemia y de la crisis. Por eso también llama la atención esta resolución de la Corte de Apelaciones. Sí, ahí tú planteaste una cosa, Maca, que es interesante. Esto, a propósito, es un fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en el caso de esta persona que fue María Angélica Ojeda, se llama la recurrente, que es una profesora jubilada, y claro, tú mencionaste ahí que se estaban estableciendo ciertas condiciones para que se pudieran retirar estos fondos, como por ejemplo que las personas tengan una enfermedad que de alguna manera probabilísticamente haga que no esperen que puedan vivir mucho tiempo más, pero sin embargo pueden paliar la situación en la que están viviendo, o están en una situación de extrema necesidad en términos de enfermedad y el único recurso que tengan es justamente los fondos que están emposados en las AFP. ¿No es cierto? Sí. Héctor, sí. Sí, mira,
quisiera hacer un punto con el Tribunal Constitucional, porque me parece muy relevante en el marco de la discusión que se está haciendo sobre el retiro de las pensiones, o de cuál serían, digamos, las condiciones específicas por las cuales debería entregarse este tipo de fondos. Creo que es interesante analizar cómo la Corte de Antofagasta también toma la resolución o toma esta consulta, que hay diferentes interpretaciones en el Tribunal Constitucional. Antes de emitir el fallo en el que ordena que se entregue todos estos fondos a esta profesora en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el tribunal le consulta, la Corte de Antofagasta le consulta al Tribunal Constitucional sobre el decreto ley 3.500, que es ese que determina que los fondos no pueden ser entregados. Y el tribunal le responde que ese decreto ley es completamente constitucional. Entonces, por un lado, uno interpreta que si el Tribunal Constitucional le dice que ese decreto está vigente y que es plenamente constitucional, por lo tanto, no se pueden entregar esos fondos. Esa es parte de los argumentos también de muchos de las ISAPRES, por lo cual esperan que la Corte Suprema rechace y revoque el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Pero hay otra interpretación, que es que la Corte habría sido un poco más sagaz en esto, y en la consulta, en definitiva, lo que hace al emitir el fallo es decir que le encuentra la razón, es decir, que lo objeta que ese decreto ley sea constitucional, por lo tanto hace como que toma nota, lo incorpora, pero pues pasa a otro fondo, pasa a otro punto, y en ese otro punto es en donde finalmente determina devolverle o reintegrarle los fondos a esta persona. Y de ese punto de vista hay otro grupo de analistas también, decanos de universidades, donde dice que la Corte Suprema debería respaldar el fallo del Tribunal de Antofagasta, porque no está desconociendo lo emitido por el Tribunal Constitucional, lo incorpora, solo que saca una conclusión distinta, pero lo incorpora. No hay aquí una objeción al Tribunal Constitucional. Y eso, yo creo que si esto se da, si la Corte Suprema al final del día logra, lo que hace es que confirma el fallo de la Corte de Apelaciones, vamos a tener no solamente una puerta bastante abierta para que se pueda también, a través de discusión en el Congreso, de diferentes partes, ya iniciar un camino más derecho respecto, digamos, de la utilización de los fondos de pensiones, con los que las AFP también se bajan, digamos, un poco del carro de la titularidad con la que ha corrido todos los últimos años, en el sentido de que ellos son intocables en el manejo de los fondos, y también abre una puerta muy importante respecto de cómo se toman y cómo se relevan los fallos del Tribunal Constitucional. Sí, bueno, ahí hay un punto que una vez más topa en aquello que ciertas personas todavía dicen de que la Constitución no sirve para cosas concretas, y seguimos conversando cada vez más en situaciones que tienen que ver con limitaciones que impone la Constitución. Lo vimos en el caso del postnatal de emergencia, donde al no ser apoyado ese proyecto por el presidente de la República, su destino era inevitablemente un fallo adverso en el Tribunal Constitucional por ser proyecto de ley iniciado por parlamentarios que no pueden presentar proyectos de ley que signifiquen erogar el gasto público. Y ahora lo estamos viendo en el caso de una cosa súper pero presente, como es el caso de las AFP, y si es que los fondos que se supone o que te dicen o que te han dicho que son de cada uno de los afiliados, para casos incluso extremos, para casos de personas que eventualmente tienen una proyección de sobrevida limitada, no los pueden usar. ¿Cómo se entiende eso? ¿Tú crees que esto llega al Tribunal Constitucional también, Maca? Hay que esperar a lo que resuelva la Corte Suprema. Ahí igual la última vez se vio un gallito importante con respecto a esta información con respecto a otro caso, entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Finalmente hay ese debate de quién termina delimitando un poco la ejecución de las leyes y de la Constitución. Pero llama la atención
que al menos en este caso está más que claro que el sistema de FP va a ir hasta la última instancia. Y si esto significa que la Corte Suprema le da un poco la razón a la Corte de Apelaciones, lo más seguro es que tengamos un recurso ingresado en el Tribunal Constitucional para avisar quizás otra área inconstitucional dentro del fallo que vimos. Pero en ese sentido yo creo que tú tocabas un punto importante diciendo que hay varios casos que se están resolviendo actualmente en el TC. Por ejemplo, como decías, está el tema del postnatal, que finalmente por inconstitucionalidad y por los votos de la parte de la oposición en el Senado se termina rechazando y esto pasa mixta. Pero también lo vemos, por ejemplo, con el proyecto actual, que está en la espera, no sabemos si fue promulgado o no fue promulgado, con el proyecto que endurece las sanciones para aquellos que rompen la cuarentena. Que también estamos a la espera de que hoy día a la mañana se resuelva a través del TC su aplicabilidad o no. Entonces, en ese sentido, hay un gallito constante, por decirlo, entre lo que determina la actual Constitución, que está de salida ya, dependiendo del resultado del plebiscito que haya en octubre, y por otro lado también de cómo las medidas actuales en el contexto de la pandemia, que dan ciertas señales, por ejemplo, que esto se ve, como yo decía antes, que esta resolución de la Corte de Apelaciones se ve en el contexto actual, en donde se está discutiendo la propiedad y la disponibilidad de los recursos que son acumulados para las pensiones por las personas. El tema también del postnatal de emergencia, que aplica un poco a los derechos de los cuidados que tienen también los menores, y por otro lado también al endurecimiento de las penas de restricción de circulación en el marco de la cuarentena. Todo se está discutiendo en el eje entre la disponibilidad que muestra el Ejecutivo, la disponibilidad que tiene el Congreso y finalmente cómo el TC termina resolviendo cuáles son las políticas que se van a institucionalizar. Sí. Héctor, ¿querés agregarle? Para que está contenido para la predicción y eso se resuelve la 30, al menos la admisibilidad del Tribunal Constitucional respecto al requerimiento de la oposición. Así que habría que nuevamente, como en todos los casos, en el Tribunal Constitucional empieza a juega, digamos, un rol no solo relevante lo constitucional, si aquí lo relevante, digamos, en todo este tipo de análisis es que está en juego las personas, en este caso en el postnatal, en los afiliados, y cada decisión que se tome en esas circunstancias tiene impactos profundos. El Tribunal Constitucional, cada decisión que adopta tiene un impacto profundísimo en el núcleo de la sociedad, en cómo se desenvuelve para adelante las personas, sobre todo en situación de pandemia, y ahora la tiene nuevamente. Por eso que lo que decía recién la Maca, de que esto, cada vez que el Tribunal Constitucional entra, digamos, a definir o a limitar una situación, revive la discusión en torno a qué va a pasar, cuál será el destino de este tribunal cuando se empiece a analizar la nueva Constitución. ¿Jugará el mismo rol? ¿Jugará un rol distinto? Oye, sí, bueno, eso está en un tema que está desarrollándose, lo vamos a dejar ahí. Quiero tocar otro tema que ustedes traen en el mostrador, porque este programa, Alimentos para Chile, es un programa que, según lo que entiendo, y si no, corríjame, pero por lo menos se nota que aparentemente tiene esa fisonomía, de acuerdo a lo que se señala en la información periodística, le hace que las intendencias, digamos, sean las que de alguna manera ejecuten el programa sobre la base de contrataciones que ellos hagan con determinadas empresas para abastecer justamente este programa de Alimentos para Chile. En el caso particular de lo que salió a discusión en Arica Parinacota,
fue el contrato que se hizo entre la Intendencia y una empresa que no era del rubro alimenticio y que objetó Contraloría ese trato y está en estos momentos viéndose si es que aquí hay o no un marco de corrupción en justamente este tipo o esta medida que fue anunciada con mucho boato por el Ejecutivo y que ha tenido dificultades tanto en lo que es la logística de entrega en algunos casos, y ahora aparece esta situación en el extremo norte del país. ¿Cómo lo han visto ustedes, Maca? A ver, esto está al punto de que el gobierno está buscando nombre para reemplazar al intendente. En ese nivel está de discusión. No sé si ha salido publicado ya, pero al menos ayer mi fuente de La Moneda me dijeron: nosotros estamos buscando un nombre para ver con quién reemplazar. Finalmente el intendente, que recapitulando un poco, esto es un contrato que se hace con una empresa que se llama Tovar y Tovar Limitada, donde, yendo un poco más atrás, esto queda en manos de las intendencias y de los gobiernos regionales, porque finalmente el equipo del ex subsecretario Uvilla el que se hace cargo de toda la logística de las reparticiones de estas cajas de alimentos. Entonces, como él tenía una claridad y un paneo muy claro, junto a Valladares también, que ha sido uno de los alfiles también de presidencia dentro de la pandemia, más en el tema orgánico de gobierno, tenían claridad de cómo funcionaba un poco todo el sistema logístico a nivel regional. Es que se dice, ok, vamos a hacerlo a través de las intendencias, porque ellos son los que tienen un poco la potestad también para poder distribuir a los gobiernos regionales y a los municipios todas las entregas de estas cajas de alimentación. Es en ese contexto que Arica, que es un lugar que ha tenido bastantes problemas en sus gobiernos regionales, ya hubo salida de autoridades durante el año pasado, en ese sector, que lo que hace, dice, ok, el intendente dice, vamos a hacer un contrato con una empresa que no es del giro de la alimentación, y esto es detectado por parlamentarios de la zona del Partido Socialista, y ellos presentan finalmente esta denuncia entre la Contraloría. La Contraloría está encima de todos los contratos que actualmente está haciendo el gobierno, no solamente de los que hace el MinSal, no solamente del conteo de fallecidos, sino que también de todos los contratos para, por ejemplo, la compra de insumos médicos desde Senabas, también desde la compra y la logística de entrega y distribución de las cajas de alimentos. Entonces se hace esta denuncia que escala a un punto en donde ya se judicializa, porque ahora la Fiscalía está abriendo una investigación penal para poder investigar qué fue lo que ocurrió en este contexto. Ahora, lo más seguro es que el intendente salga de aquí a la otra semana de su puesto. Ahora, hay una cosa que ya rebasa, yo te diría, el mínimo nivel de decencia. Fíjate que estoy leyendo lo que escribieron ustedes sobre el caso, y una visita inspectiva que hace Contraloría al inmueble fijado para la entrega de las cajas de esta empresa que se ganó la supuesta licitación. Los fiscalizadores, leo textualmente, los fiscalizadores fueron recibidos por el señor Juan Carlos Salgado McConnell, quien es socio de la otra empresa cotizante en el proceso de contratación. O sea, lo recibió un ejecutivo o un socio de la empresa que había competido con la empresa que ganó. Entonces, dice, lo que da cuenta de la relación entre ambas empresas, que es una cosa bien curiosa de ver, digamos. Se supone que la competencia, en ese sentido, está entregada a quien ganó, y aparentemente aquí había una suerte de contubernio o alguna asociación anterior que permitía que ganara quien ganara, trabajaban las dos. Maca o Héctor. Bueno, sí, tal cual.
Aquí lo que se observa en el caso de Arica y Parinacota, como tú dices, esto, digamos, a mi juicio sobrepasa claramente el límite, digamos, de lo permitido y de la decencia, a todas luces, digamos, más allá de lo que pueda en sus minutos la Fiscalía poder recabar todos los antecedentes para establecer cuál fue la responsabilidad, al menos políticamente, y cómo se realizó este contrato. Es absolutamente viciado. Ahora hay que recordar que son muchas cajas también. ¿Sí? Aquí efectivamente hay un gran negocio, hay mucho interés también de los distribuidores de alimentos por armar estas cajas. Se hablaron de más de 2 millones de cajas. Cada caja a cerca de 30.000 pesos en caso de la región de Antofagasta. Creo que son más de 22.000 cajas. 22.000 cajas que tienen que, digamos, que un proveedor tiene que cubrir, por lo tanto es un negocio muy jugoso. Yo celebro todo la vigilancia de la Contraloría, más allá de que esto haya partido por una denuncia de José Miguel Insulza y de gente, digamos, de parlamentarios de esa zona, pero el papel que tiene la Contraloría sobre todos los gastos y sobre las compras que está haciendo en este minuto, si tú te das cuenta que son en muchos ámbitos, o sea, están en el ámbito del alimento, en el ámbito de los alimentos, en el ámbito de los presupuestos también para poder, reforzar los planes de la atención primaria de salud. Hay muchísima plata que hoy día se está liberando en diferentes partidas, que es necesario que que la Contraloría esté sobre ella en cada una de estas, porque es muy amplia la posibilidad. Siempre cuando hay crisis, la venalidad de personas que trabajan, que pueden ser proveedores o que tengan la posibilidad de como en este caso, de tal vez tener contubernios entre empresas similares para poder disfrazar que son competidores cuando en realidad son lo mismo. Es muy amplio, y aquí la Contraloría que haya actuado inmediatamente tras la denuncia, que fue el paso previo que permite a la Fiscalía también iniciar un proceso penal con un fiscal especializado en delito económico, creo que es muy relevante, y eso es lo que en definitiva uno tendría que también, junto con asombrarse de este tipo de cosas, debería celebrar la suspicacia y la rapidez con que la Contraloría tiene que estar sobre estos casos. Bueno, de hecho la Contraloría ha estado presente en una serie de materias que han sacado bastante chispa, digamos, porque claro, su labor es justamente ver que se cumpla la legalidad de los procedimientos, y por lo tanto, y que administrativamente las cosas estén sujetas a lo que corresponde de acuerdo a justamente el derecho administrativo del Estado, y no ha sido poca la polémica que ha generado aquello. Recordarán ustedes lo que fue toda una discusión en un momento dado sobre si correspondía o no correspondía que existiese esta mascota virtual del Contralorito respondiendo en las redes sociales, que de hecho básicamente se bajó. Yo no lo he visto, por lo menos hace mucho tiempo, que no veo a este Contralorito en el tono conversacional, respondiendo, que era una cosa que parecía bien amigable desde ese punto de vista, siempre sujeto a básicamente las medidas administrativas que corresponden a la Contraloría. Pero ha habido entre el ministro Bermúdez y el gobierno un clinch bastante fuerte, porque cuando tú estás en una situación como esta de emergencia y tienes que implementar medidas nuevas, muchas de esas medidas se sacan muy rápido, se sacan de una manera que permite que haya discreción en términos de los distintos territorios. Vas a tener una carga o una sobrecarga sobre Contraloría muy fuerte, y por lo tanto la vas a tener mucho más presente, como es el caso de la Intendencia de Arica y Parinacota. Sí, y recordemos que también que los impases o también la tensión en la Contraloría antes de la pandemia, antes del estallido social, tenían un foco muy puesto en Bermúdez también. Es decir, la Contraloría no solo había estado expuesta a introducirse, a meterse en temas que tal vez para otros poderes resultaba cuestionable, sino que también se alojaron problemas políticos al interior potentes. O sea, Bermúdez en un momento estuvo muy tensionado cuando estuvo en conflicto con
la ex, o sea, digamos, con quien en ese momento se presentó como la mayor oponente posible, que venía desde el interior mismo del tribunal, digamos, de la Contraloría, que ¿Quién? la subcontralora, pero también se enfrentó con problemas. Sí, me acuerdo, la subcontralora. Con Codelco fue muy fuerte. Sí. Con Codelco fue muy fuerte también. Recordemos que también con el gobierno, con el tema, no lo recuerdo muy bien, y la Maca nos puede dar más luces, pero también con el gobierno cuando se ingresó el documento acerca del aborto. Es decir, la Contraloría viene ejerciendo un papel activo y estando en tensión directa con los poderes hace por lo menos un par de años. Está el tono también de Bermúdez en este contexto. Él vino a darle un sello distinto a la Contraloría, y no solamente pasa por el manejo de redes sociales. Estaba revisando la cuenta Contralorito, que es distinta a la de la Contraloría. Y bueno, él también hablan ahí varias veces de lo que está pasando en Tarapacá, con respecto a las cajas también. Yo creo que tiene que ver un poco con un concepto distinto de lo que significa la Contraloría como un órgano fiscalizador con dientes, básicamente. Y mucho más abierto a la ciudadanía, que era algo que no habíamos visto antes, donde se nos hace entender de una u otra forma también qué significan sus resoluciones. Porque leer las resoluciones así como así de repente parece chino, pero cuando te lo explica Contralorito quizás se entiende un poco más. Y eso también puede ser que genera molestia al interior del mundo político. Sí, hagamos una pequeña pausa y volvemos con el mostrador en la clave. ¿Qué hacer si alguien de mi familia es diagnosticado y debe hacer cuarentena? Aísla al paciente en una habitación individual y bien ventilada. Utiliza la mascarilla en todo momento. Mantén la distancia de 1 metro. No compartas platos y utensilios de aseo. No permitas la entrada de visitantes. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave me escucha. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave, Macarena Segovia y Héctor Cosio. A ver, Maca y Héctor, te quiero preguntar a ti, Héctor, en particular, por un punto que ha vuelto a salir. Por lo menos lo vi ayer en Twitter y lo retuitearon bastante, el tema de que habían ya pasado una cantidad bastante grande de tiempo, un tiempo bastante importante, desde que se evaluara o se señalara que se iba a mirar la situación del acuerdo de Escazú. Y estoy hablando de cosas que eventualmente se pueden hacer durante esta pandemia. Parece que eso quedó, porque no hay ninguna relación entre una cosa y otra. Tú puedes evaluar si es que vas a firmar o no vas a firmar un acuerdo de ese tipo mientras simultáneamente está la pandemia, porque no necesariamente son cosas que se contradigan muy fuerte. Entonces, a eso vemos simultáneamente un movimiento de relaciones exteriores que cierra una serie de embajadas en distintas partes del mundo para ahorrar de alguna manera, y eso genera inmediatamente una serie de hechos donde desde personas que renuncian al Comité de Política Exterior de Relaciones Exteriores por oponerse a esta medida, como es el caso de Gloria de la Fuente, una serie de ex diplomáticos que salen a criticar que no es la forma esta la cerrar
embajadas, que siempre se interpreta como un desaire de alguna manera en esos países, en algunos países con los cuales nosotros tenemos relación, que si bien puede ser no muy alta en términos de exportaciones, importaciones sí políticamente son muy importantes, como algunos países de Europa, y por lo tanto hay todo un movimiento en ese ámbito de lo internacional que sigue funcionando en medio de esta pandemia, Héctor. Sí, mira, yo creo que se tomó primero, porque tal vez el tema de las relaciones exteriores, digamos, tiene varios aristas. Ahora, tú citaste también que dentro, digamos, del plano de lo internacional, junto, digamos, con esta situación de ir ahorrando dinero a partir, digamos, de estas medidas que pueden ser polémicas a la luz, digamos, de las relaciones internacionales, tú planteaste qué situación podría estar ocurriendo con el tema del Tratado de Escazú. Yo creo que ahí es importante señalar que junto con ese movimiento que está ocurriendo a nivel de embajadas por el tema de los recursos, también ahí de manera paralela, es parte de la sociedad civil, todo un movimiento bastante fuerte en empezar a definir que comenzaron los descuentos en el caso de Chile para que pueda firmar el acuerdo de Escazú. Ayer partieron los 100 días, según entiendo, digamos, ahí todo un movimiento no solo de Chile, porque ahí de alguna manera está presidido hoy día, como Chile está fuera del pacto de Escazú, del acuerdo, hoy día está presidida esta campaña porque mayor cantidad de países firmen este acuerdo en América Latina y el Caribe, en donde diferentes instituciones civiles en diferentes países van a comenzar desde sus propios centros de interés, van a empezar a presionar a los gobiernos para que adhieran a este pacto. Y en específico, en el caso de Chile, que bien sabemos que hace más de un año, no puedo perder pura fecha, creo que podría ser incluso hasta un año y medio atrás, Chile estaba muy seguro, digamos, como aquel país que comandaba la posibilidad de que los países de América Latina y otros lugares del mundo también firmaran este acuerdo, un acuerdo que establece diferentes puntos. Uno de ellos, y el más relevante también, es cierta protección a quienes defienden por causas de derechos humanos, que defienden los temas medioambientales, que como bien sabemos, hay muchos casos en diferentes partes del mundo, en específico en América Latina, en Brasil, en Colombia, en donde hay situaciones muy complejas de persecución a líderes medioambientales, y de alguna manera este pacto, como te decía recién, en varios puntos toma esto muy relevante y lo enfrenta también a una necesidad de coordinación multilateral. Esa coordinación multilateral también es lo que está hoy día en juego hace mucho rato, y que también se puso sobre el tapete en el tema del manejo de la pandemia. Mientras se exige y se pide que para poder luchar contra problemas globales se necesita de multilateralidad, al momento de analizarlos en la arena pequeña se tienden, digamos, por tomar decisiones de tipo nacional. Y ahí hay un conflicto bastante grave, porque recordemos que el tema de la pandemia no aleja en modo alguno también los peligros más grandes y más globales también que constituyen, por ejemplo, el cambio climático, y donde acuerdos de esta naturaleza, junto también con el Pacto de Migraciones y otros más, también van ayudando y van instando a que los gobiernos nuevamente tomen la línea de la multilateralidad para poder trabajar en conjunto con estos problemas con que se ven mucho más fuertes. Y en ese sentido empiezan a contar los descuentos. En 10 días, en 100 días más, en 98 días en este caso, 98 días más, Chile debiese tomar nuevamente una resolución, una decisión. Y ahí hay dos líneas nomás. O sea, o adhiere o se mantiene frente al rechazo. Sí, pero el punto es que hay un montón de cosas que de alguna manera probablemente hubiesen sido mucho más acuciosas en materia informativa y en materia noticiosa si es que no hubiese estado la pandemia, porque se consideraban en su momento sumamente
importante para lo que estábamos teniendo como problemas básicos. Había un problema básico en Chile en términos de las zonas de sacrificio. Había un problema que sigue estando, pero lógicamente hoy día la pandemia ha ocupado básicamente la atención de todo. Y ese tipo de cosas son situaciones que una vez que la pandemia pase, lo peor sería que se retomaran como si no hubiese pasado nada, digamos, como si se volvieran a prender los switch tal cual como si que hubiese sido exactamente lo mismo, o incorporamos dentro de este proceso una nueva mirada y una nueva manera de levantar y reactivar el país sin necesariamente caer nuevamente en las cosas que habíamos hecho que estaban ya manifiestamente probadas que eran inconvenientes, como es el caso de todas las zonas de sacrificio y los problemas ambientales. Maca. O Héctor, perdón. No, Maca. No, y además sin dejar de lado que, a ver, Chile no ocurrió acá en Chile por la revuelta de octubre, pero hace un año atrás Chile era el paladín de la defensa con respecto al cambio climático y también a los problemas medioambientales. Rodrigo Mundaca, vocero y uno de los fundadores de Modatima, era premiado en el extranjero por su defensa al agua en Chile, en una de las zonas más críticas con respecto a la escasez hídrica, y él denunciaba persecuciones. Está el caso que siempre va a rondar a la administración de Michelle Bachelet, como es el de la Macarena Valdés, etcétera. Entonces hay un montón de antecedentes en el contexto de Chile, país que resguarda el medio ambiente, Chile, país que lidera la última COP, la COP25, Chile detrás de una figura como Carolina Schmidt, también la ministra del Medio Ambiente, y que no violó en el contexto de la última COP, y Chile con una política represiva y endurecida en contra de aquellos que son principalmente los activistas medioambientales, entiéndase a aquellos que defienden el agua, defienden la vida, el movimiento también no solamente en la zona de Petorca, sino que en la zona de Ventana, y también, y creo que este es un tema que afecta y que tal vez tiene algo que ver con la decisión que toma de una u otra forma Sebastián Piñera, es que muchas veces a las comunidades indígenas también se les toma como defensoras del medio ambiente en su contexto. Entonces, firmar este acuerdo también puede generar mayores restricciones al actuar que tiene, por ejemplo, las fuerzas de carabineros en zonas tan conflictivas como la denominada macrozona por el gobierno o Gualmapu por el pueblo mapuche. Entonces, en ese sentido, esta discusión es mucho más profunda en cuanto a la materia, en cómo se comporta también el Estado chileno en la defensa de los derechos humanos ampliamente, es como un concepto amplio, más allá solamente del derecho individual de las personas, sino que los derechos colectivos a la protección del medio ambiente y también a la vida. Entonces, está bien la campaña, yo creo que puede que tome fuerza. Por ejemplo, Beinfeld, creo que es el apellido del representante de Chile. Beinfeld, sí. Sebastián Beinfeld. Sí, él apunta principalmente a que, por ejemplo, en medio de la pandemia quedan aún más en evidencia también los puntos críticos que tienen que ver con respecto a la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos cuando, por ejemplo, en la zona de Petorca no se tiene agua. En medio de una crisis en donde lo principal es lavarse las manos, o en la zona de Ventana en donde hay la comunidad completa ha sufrido intoxicaciones a través del agua y a través también del aire, en donde muchos de ellos tienen problemas respiratorios previos debido a la contaminación en el lugar y se ven doblemente afectados por una pandemia como la COVID-19. Entonces creo que es un tema que claramente el gobierno va a tratar de estudiarlo lo más posible
y no entrar en ese diálogo y solamente queda dentro de las comunidades organizadas poder tratar de visibilizarlo. Yo veo uno de los problemas que veo ahí, Fernando, también es que, claro, hoy día la pandemia, obviamente por la urgencia y por lo catastrófico que ha sido también la forma en que se ha enfrentado esto hasta la fecha de hoy, desde luego que domina el amplio espectro de las comunicaciones. Y eso es inevitable y está bien, porque es lo que hoy día necesitamos solucionar de manera muy urgente. Pero cuando también ocurren este tipo de situaciones en donde la tensión comunicacional coincide con la tensión política en función de un solo macro objetivo, hay muchas áreas que quedan bajo la sombra, que quedan, digamos, no quedan expuestas al escrutinio público, y solamente las organizaciones civiles que han permanecido luchando en esta cancha durante muchísimo tiempo las intentan mantener vivas, pero cuando ocurran este tipo de situaciones, la posibilidad amplia que los gobiernos que están, en este caso no quiero puntualizarlo en Piñera, porque esto lo vemos, hay millones de ejemplos en todas partes, en el propio país. Recién citaba también el caso de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet no solamente pasó el caso de Magdalena Valdés también, fue el caso también donde en el caso de Asgener se hicieron, digamos, estas triquiñuelas y se desobedeció una orden de la Corte Suprema para no instalar la cuarta termoeléctrica en la zona de Ventana, y sin embargo con un juego de gallo y medianoche cambiaron el gobierno de Chile, cambiaron el uso de suelo y finalmente instalaron igual la termoeléctrica. Siempre cuando pasan cosas, digamos, donde la tensión está hacia un lado, existe el grave riesgo de que temas, por ejemplo, en el caso medioambiental, no se le dé la importancia que se debe, sobre todo porque es importante que lo hagan, porque al no hacerlo te estás hipotecando futuro, y eso es un tema muy relevante, sobre todo en temas, digamos, medioambientales. De alguna manera la pandemia también puede analizarse desde el punto de vista del tema medioambiental, del propio hecho, digamos, que salten los virus, que la zoonosis, digamos, se haya producido de esta manera. También habla de que si no se cambian las conductas de aquí en el futuro, lo más probable es que no sea la primera, digamos, de esta, sino que exista mucho más, y que precisamente este salto también responde a toda una situación que tiene su consecuencia directa con el cambio climático. Entonces es muy importante que por un lado esta campaña esté presente, pero es muy importante también, y como responsabilidad de los medios, que no olviden esa pelea y no olviden esa lucha, porque si esto se invisibiliza, lo más probable es que el gobierno, en este caso, por lo complejo que puede ser tomar decisiones de esta naturaleza, con la oposición importante que tiene del mundo de la industria, del mundo, digamos, del mundo empresarial, finalmente, digamos, Chile pueda mantenerse, siga al margen de acuerdos que solo contribuyen, como te decía recién, y aquí lo vuelvo a mezclar con el tema, digamos, de relaciones internacionales, con problemas que ya lo vivíamos. O sea, qué problema más importante que que estamos viviendo, que el de la pandemia, que más importante que el tema de la sequía. El último informe de Naciones Unidas arroja que de aquí al 2025, es decir, en 4 años más, van a haber por lo menos 1.800 millones de personas en el mundo que no van a tener agua para beber. O sea, 1.800 millones, eso te habla, digamos, de migraciones que van a ser muy fuertes también. Por eso que también te citaba el pacto de migración, en que Chile también se quedó al margen, y en ese pacto lo que se planteaba era que precisamente por situaciones emanadas con el cambio climático había que legislar ciertos niveles de protección a personas que eran migrantes por razones de eventos naturales. Entonces, todo esto gira en simultáneo. Y lo que resulta evidente es que para poder combatir estos problemas que giran en forma simultánea se necesita de coordinación multilateral. Entonces, Héctor, seguir restándose a eso. Sí, hay un punto, Héctor, que creo que es necesario hacer, y también, Maca, mira,
En Chile, básicamente, cuando hemos hablado de temas que tienen que ver con desastres ambientales, con cosas de este tipo, han habido históricamente dos o tres voces o argumentos, de alguna manera, que planteaban que la mirada protectora del medio ambiente, de alguna manera tenía que ser una mirada y tenía que implementarse una vez que tuviéramos un determinado nivel o estatus socioeconómico como país. Lo plantearon en su momento ministros de la Concertación, y se ha vuelto, y siempre ha sido una cosa como se dice, mira, a ver, primero levantemos la economía chilena al nivel de lo que debiéramos tener nosotros, y después aplicamos ahí todos los controles que tengan que ver para las externalidades negativas de esa economía, como puede ser el medio ambiente. Imagínate tú, y yo lo quiero plantear ahora que estamos en medio de la pandemia, pero ese argumento yo tengo la impresión que va a renacer con una fuerza brutal una vez que se tenga que reactivar la economía y vuelva a pasar lo mismo, que prendemos el switch de todas las termoeléctricas de nuevo, tal cual como estábamos antes, y va a haber un argumento ahí que va a ser muy potente en ese momento, porque va a haber pérdida de empleo, va a haber una serie de cosas que te va a decir, mira, prendámoslas ahora por ahora hasta que volvamos a recuperar un nivel de empleo y un nivel de actividad económica relativamente necesario, y ahí, a partir de ahí, en 2 o 3 años más, metemos todas las variables que podamos controlar las externalidades negativas de este asunto. Una vez más, yo creo que va a estar ese argumento acá y no se va a aprovechar para reactivar con la lógica nueva, con la mentalidad nueva de el cuidado con el medio ambiente de entrada. ¿Por qué te digo que veo más el escenario más pesimista? Porque es un argumento muy fácil y está muy cómodo y no implica abundar en una cosa que es muy absolutamente imperativa para los ministros de Hacienda, no importa cuál sea el signo. Es muy importante para no aumentar excesivamente los gastos de inversión que se hacen en la situación de la industria, las empresas, cuando tú quieres reactivar. ¿Tú no ves ahí que hay que empezar a conversarlo ahora, de tal manera de que no aparezca después, mañana, en la excusa de, mira, sí, efectivamente, vamos a tener que contaminar un poquitito hasta que recuperemos y después volvemos a hacer lo mismo, que era corregir las cosas que eventualmente venían? Fernando, pero eso ya está pasando. Sí, por eso te estoy diciendo, pero todavía estamos en chiquitito. Pero pasó ahora en el acuerdo que firmó parte de la oposición y el gobierno. O sea, dentro de la mesa de discusión y dentro de los puntos consensuados, y aquí hay que recalcar que también los economistas progresistas no pudieron hacer nada o no hicieron nada para frenarlo, estaba la reducción de tiempos de evaluación del CEA, que es el Servicio de Evaluación Ambiental. Y eso está dentro del acuerdo. Cuando se le pregunta a Elizalde, el presidente del Partido Socialista, y también al presidente del PPD en una entrevista, no recuerdo en qué medio, sobre este tema, se quedan callados y no dicen nada. El reducir el tiempo de evaluación ambiental significa claramente que se va a dar disposición a que se pasen un montón de bolazos por entre medio para poder dar viabilidad al tema económico por sobre el resguardo y el cuidado medioambiental. Y eso estuvo dentro de la discusión hace una semana atrás. No agarró tanto vuelo porque claramente el tema del IFE, que se vota ahora en la mañana en el Senado, captó toda la atención de los medios. Pero sale en un recorte pequeñito dentro de la tercera. Me acuerdo cuando salieron los primeros informaciones, y cuando tú lees el acuerdo completo, dentro de los puntos tratados está efectivamente el tema de acotar el tiempo de evaluación ambiental. Entonces, eso está ocurriendo ya. Ahora, ¿cómo eso va a pasar el Congreso? No lo sé.
pero al menos las informaciones que yo tuve, que aunque lo hicieron abiertamente, una de las razones por las que se bajó Revolución Democrática también apuntaba a eso, a que habían varias otras cosas que tenían que ver un poco por el lado de autorizar proyectos de índole económica y de inversión extranjera en el país que flexibilizaban ciertas áreas importantes, como por ejemplo el tema de la implementación de la evaluación ambiental. Quería acotar en función de eso mismo, así como resulta también muy tentador para las agendas pro crecimiento el hecho, digamos, de fallar en contra de proyectos medioambientales, así como es tan tentador, también es así de peligroso. Recordemos que antes del estallido, cuando tú bien hablabas recién de cuál era la posición que Chile estaba tratando de usar en términos internacionales como un país líder en tema medioambiental, en ese momento, en esa época, estamos hablando de, no sé, agosto del año pasado, del 2019, uno de las situaciones que estaba viviendo complicada Piñera era precisamente los empresarios. Los empresarios estaban advirtiendo que la agenda verde que en ese momento impulsaba el presidente podía atentar contra la agenda de crecimiento, y estaban especialmente preocupados por el cariz que estaba tomando la ley de glaciares. Recordemos que la ley de glaciares ha tenido 7 intentos fallidos durante todas las administraciones para poder tener un marco protector del agua dulce que está, digamos, consagrada en las montañas de la cordillera de los Andes. Entonces, si durante 7 intentos consecutivos el lobby de las empresas mineras, específicamente Codelco, logró dar sus resultados y logró frenar estas iniciativas legales, la agenda verde que estaba impulsando en su minuto el presidente hacía temer a los empresarios de que tal vez este último intento iba a tener resultados diferentes y que tal vez no iban a poder lograr ese lobby que habían frenado los 7 intentos. Ese escenario hoy día no está. Ese escenario de la agenda verde, desde luego que se le diluye por entre los dedos cuando viene el estallido social. Pero los problemas no. Los problemas permanecen. Hoy día la sequía golpea fuertísimo, y junto con tener hoy día muchas de las, y aquí hay que remarcarlo, hoy día tenemos muchas regiones que están, más de la mitad del país que está en cuarentena. Bueno, también hay muchas regiones a lo largo del país que están con decretos de emergencia por estrés hídrico. Entonces, hoy día coinciden varios temas en simultáneo. Uno de ellos es el de la sequía. Entonces, sí, por motivos de poder apalancar el crecimiento que se ha visto disminuido por esta pandemia global, se echan en el patio trasero aquellas iniciativas legales que buscaban proteger a futuro no solo la salud de las personas, sino la viabilidad también económica del país. Si el agua tiene que ver con el sustento de las personas, pero también tiene que ver como con toda la industria agropecuaria. Es decir, es muy amplia los alcances de poder tomar medidas de protección inmediatas, y hoy día existe toda la posibilidad, existe, digamos, la cancha muy abierta para que los empresarios que en su momento estaban preocupados por esta ley hoy día ya no lo estén. Y tal vez si mañana se vota y se echa abajo la ley de glaciares, esto va a tener 2-3 líneas en los medios de comunicación y chao, y te olvidaste. Es que ese es el punto, un problema futuro enorme. Ese es el punto que de alguna manera traté de hacer, que es tratemos de evitar que determinadas condicionantes avalen, de alguna manera justifiquen excusas que se han dicho siempre para tratar de no meter el tema medioambiental o una nueva economía que pase por respetar el medio ambiente en la usanza económica real. Y normalmente ese tipo de argumentos siempre han sido, postergar hacer las cosas medioambientalmente sanas, postergarlas hasta un momento en que tú te sientas que eres económicamente lo suficientemente sólido como para involucrar ese tipo de medidas. Me acuerdo que un ministro de Economía del Gobierno de la Concertación, Jorge Rodríguez Grossi, fue uno de los que planteó en su momento que había que esperar a tener un determinado umbral
de beneficio y riqueza económica antes de hacer estas medidas, porque todavía éramos un país subdesarrollado. Y por lo tanto, como eso, sin pandemia, caló hondo y se replicó mucho, y de hecho muchas cosas se pospusieron, imagínate ahora, después de esta pandemia, ese recurso argumental, yo lo veo que va a salir pero muy potente, y como dice la Maca, está incluso ya larvándose en situaciones que estamos viendo ahora. Entonces, ojo, porque uno lo puede mirar al revés, lo puede mirar como una oportunidad en estos momentos donde están todas las cosas de alguna manera derrumbadas. ¿Por qué no las reconstruimos con lógica de medioambiental futura y no con la anterior? Maca. Sí, no se la frase nomás. La oportunidad existe y el riesgo también. Esas son las dos cosas que hoy día caminan por la misma vereda. El riesgo de que nada de eso se haga es altísimo, como también es altísima la oportunidad que hoy día se ofrece para poder revisar todo este tipo de situaciones. Maca, para terminar. Yo creo que hay que estar atentos a todas las jugadas, a cada proyecto que se está tramitando en el Congreso. Por lo general, un parlamentario mete una indicación por aquí, el Ejecutivo la complementa por acá, y de repente no nos damos cuenta y están cambiando el marco normativo para la ejecución de grandes proyectos de extracción de recursos primarios, o también, por ejemplo, de instalaciones de hidroeléctricas, mineras, etcétera. Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta la discusión que ya venía, como dijo Héctor, el problema de la ley de glaciares, el problema también que se está dando en varios territorios de la instalación de proyectos hidroeléctricos que estaban actualmente siendo contenidos por el activismo territorial, sobre todo en la zona de Biobío, con centrales de paso. Todo eso sigue ocurriendo actualmente. Entonces, desviar la mirada o no poner atención en el contexto pandémico significa que nos vamos a salir de nuestras casas tras la pandemia y nos vamos a dar cuenta que quizás Chile, no solamente en materia de derechos unipersonales, se devolvió como 20 años atrás en temas económicos, sino que también en los avances en temas medioambientales que habíamos tenido. Entonces, tenemos que estar 100 veces más alerta de lo que está ocurriendo alrededor de lo que estábamos antes de la pandemia. Sí. Nos tenemos que ir. Muchas gracias a Macarena y también a ti, Héctor. Que les vaya muy bien. Cuídense. Chao, que estén bien. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.